Nuestro tema el día de hoy, como lo venimos anunciando, defectos de carácter. Me presento nuevamente, Carlo, codependiente y alcohólico en recuperación. No sé si se han dado cuenta quienes siguen prácticamente todas las juntas, que tema lleva a otro. Y a mí eso me da mucho gusto porque parece ser que hay algo más que personas reunidas con inquietudes de compartir y transmitir. Me gusta pensar que ese algo o alguien más, pues es un poder superior que se manifiesta en la conciencia del grupo. Y precisamente este tema de hoy fue sugerido, fue recomendado por una de ustedes cuando hablamos de el tema del ego. Salió a relucir ahí las virtudes que todo ser humano tenemos. Y de hecho la recomendación fue, ¿por qué no se hace un tema de virtudes? Y sí, la respuesta fue inmediata, sí, claro que sí. Pero para hablar de virtudes tenemos que hablar de la contraparte, que son los defectos de carácter. Me parece que se comentó en esa ocasión algo de los patrones de la codependencia, que también tienen su contraparte positiva, ¿saben? Por ahí está un folleto que se llama Patrones de Recuperación. Lo recomiendo mucho porque a mí en lo personal esa información me da mucha esperanza de que para mí, adicto en recuperación, hay algo diferente ya en el programa, ya en el proceso. Hay promesas de la recuperación. Y alguien como yo, día con día, puede ir adoptando y aprendiendo nuevas conductas, que son las que van a ir sustituyendo a esos patrones codependientes tan destructivos, tan nocivos y dañinos como lo son los defectos de carácter. Que no se confunda un tema con otro. Una cosa son los patrones de la codependencia y otra los defectos de carácter. Que tienen algo en común, eso es muy cierto, pero no es exactamente lo mismo. Si hoy se comenta de repente algo acerca de los patrones, será sencillamente para redondear alguna idea, pero nos vamos a centrar en el tema de los defectos. Y yo cada que me doy el tiempo para preparar un tema, en el proceso de irlo preparando, buscar la información, hacer la presentación, leer, etcétera, voy aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Hace mucho que leí en, en literatura de 12 pasos que los defectos de carácter son el comején que intenta frustrar o evitar el desarrollo espiritual. El comején, esa palabrita que hace mucho había leído, ¿no? Pero no sabía el significado. Me sonaba como pues algo que evita, ¿no?, la experiencia de liberación. Y busqué en el diccionario comején lo que es. ¿Saben lo que es comején? Dice el diccionario que comején es una termita. Sí sabemos lo que es una termita, ¿no? Es una especie como de insecto. Y ahí mismo dice en el significado lo que hacen las termitas, ¿sí? Devoran, devoran y van comiendo principalmente madera. La devoran, se la comen. Donde hay termitas, donde hay madera, esa madera se va desmoronando. Qué buena eh, comparación esto del comején, de los defectos que si uno se descuida o no tiene unas bases firmes en la recuperación, pues van devorando cualquier vida espiritual que uno pretende edificar, como lo harían las termitas en la madera. Así lo hacen los defectos de carácter en esa nueva vida que, pues que sí se va construyendo poco a poco, conforme vamos avanzando en el proceso, ¿no? De esto y muchas más cosas vamos a compartir el tema el día de hoy.
Y ya saben que aquí hacemos preguntas que van llegando conforme se desarrolla el tema. Entonces yo pregunto, es una pregunta al aire, lo que gusten compartir por medio del chat, ya saben que lo leemos. Eh, Esto de los instintos descoyuntados, ¿se convierten en defectos de carácter o al revés? ¿Los defectos de carácter se convierten en instintos descoyuntados? Aquí, ¿qué fue primero? Como la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué relación tienen los instintos de supervivencia con esto que se denomina como defectos de carácter o deformaciones del ego? ¿Se acuerdan que en el tema del ego salieron a relucir algunas situaciones ahí que de repente como que dan miedo, sudan las manos? Pero está bien que todo eso que sale en el tema se ventile y se hable, pues para dejarlo ir. Y se habló acerca del dragón de 7 cabezas. Eso me parece que está en el Apocalipsis de Juan, en la Biblia, y no sé en qué otros textos bíblicos. Y se comentó que el ego, como patrocinador de todos los defectos de carácter, bien podría ser ese dragón de 7 cabezas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los defectos son 7, que ya lo sabemos, que eso que conocemos como defectos, en la religión se conocen como pecados capitales, que los vamos a ir viendo cuáles son. Empezaremos con la lista de 7 principales, que son más, pero pues alguien los clasificó y quedaron resumidos en 7, pero son muchos más, obviamente, ¿no? Y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco qué es cada uno de esos defectos, eh, cómo se relacionan con esto de los instintos, principalmente qué tienen que ver estos defectos con las adicciones, ¿no? Que al final es el tema que nos interesa. ¿Por qué se habla de esto en los grupos? ¿Por qué hay pasos que se refieren a este tema? ¿Por qué hay procesos de la recuperación en las que se tiene que profundizar en la raíz de esos defectos? Y principalmente, cómo quitárselos de encima, ¿no? Ya que en un grado exagerado sí se convierten en riesgos para nosotros, ¿no? Y nos afecta nuestra vida, nuestra salud mental, emocional y espiritual. Los voy leyendo en el chat conforme van entrando sus mensajitos. Gracias. Siempre hay mucha participación y espero que hoy no sea la excepción. Primero veo aquí saluditos de Anita Lee, de Abby, gracias, de Rose también, gracias, a Vero, a Felipe, Marina también. Y Vero ya se refiere a algo referente a lo que se preguntó, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Se acuerdan que ya hemos dicho en algún otro tema que ya se encontró la solución al enigma de qué fue primero, si la gallina o el huevo? Ya se sabe. Bueno, no es que se sepa, ya quedó resuelto qué fue primero, ¿no? Bueno, dice Vero que primero los instintos. Y bueno, sí, estoy de acuerdo. Y lo vamos a poner en contexto, ¿eh? ¿Por qué primero los instintos? ¿O cómo es eso de que los instintos de supervivencia, los instintos naturales, se convierten en defectos, ¿no? Dice Laura, los instintos descoyuntados se vuelven defectos de carácter, dice Laura. Bien. Mague nos dice, yo ando por aquí de nuevo, Mague Hernández de Chihuahua. Pues qué bueno, Mague, me da mucho gusto que te sigues uniendo a las reuniones. Bienvenida nuevamente. Y Abby pone aquí unas palabras de bienvenida para Mague. Muy bien. Por ahí escucho un microfonito cerrado, perdón, abierto. Lo cerramos, por favor. Listo. Defectos de carácter, dice nuestra presentación. Hablar de los defectos de carácter puede ser muy complejo y en algunas personas esto resulta ser
bastante incómodo, incluso molesto, ya que no es sencillo reconocerlos en sí mismo y mucho menos aceptarlos ante otro ser humano. Este párrafo es hasta digno de ponerlo ahí en la pared, ¿no? Escribirlo en un papelito y pegarlo ahí en el refrigerador para estarme recordando constantemente esto, en qué consiste el proceso de autoconocimiento y la recuperación de las adicciones en base a ese autoconocimiento, ¿ok? Porque sí es cierto que hay, en los grupos se practica mucho el autoanálisis y pasos como el cuarto y quinto son justamente para esto, ¿no? Entonces, por eso dice al final, poder reconocerlos, ¿no? Esto de la dificultad para hablar y reconocer defectos en primera persona, lo dice el cuarto paso, de hecho. Dice que cuando intentamos sondear los instintos, o sea, mirarnos por dentro, estamos propensos a experimentar ciertas reacciones, ¿sí? Como de angustia, miedo, ¿no? Eh, Desviar el tema o emprender la graciosa huida. Eso es el ego, ¿eh? Acuérdense del dragón, esa figura o comparación que hemos hecho del ego y los defectos, como el dragón de 7 cabezas, tiene sus mecanismos de defensa y va a tratar a toda costa de que el iniciado no tome conciencia de todo esto y levantará una y otra vez esos mecanismos. Mecanismos que pueden ser eh, saltados o sorteados con las herramientas que a mí se me van proporcionando en la recuperación. Ahora sí que sientas lo que sientas, tú sigue adelante en tu proceso de autoconocimiento. Entonces, para ponerlo ahora sí ya en contexto, dice aquí que estos defectos de carácter o pecados capitales son lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Es la primera vez, compañeras y compañeros, que leo un listado de los defectos en los que no encabeza la lista el orgullo. Ya que el cuarto paso sí dice que el orgullo encabeza la lista no por casualidad, sino porque el orgullo nos induce a imponernos exigencias que pervierten esos deseos naturales con los que nacimos. Entonces, sí hay un defecto que encabeza la lista, es el orgullo, aunque aquí dice soberbia, pero ya lo hablamos, la soberbia es orgullo desmedido, que por lo regular el orgullo normalmente se relaciona con vanidad, arrogancia, prepotencia, sentirse superior a los demás. Sí, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Que el orgullo, estas son manifestaciones del orgullo. Pero lo más cabrón, lo más grave de este defecto ni siquiera es eso, porque creo que todos podemos tener un grado de vanidad sin que esto nos afecte. ¿Están de acuerdo? Podemos tener un margen razonable de arrogancia, ¿no? De sentirnos orgullosos o muy pagados de nosotros mismos. Por ahí escucho otro microfonito abierto, por favor de cerrarlo. Pero ¿saben que el orgullo también son exigencias? ¿Se acuerdan del comején que hablábamos al principio de la junta? Esa termita que devora la madera y que estos defectos, ya en recuperación, devoran cualquier vida espiritual que uno quiere tener. Y que el orgullo no por otra cosa, sino por una razón muy especial encabeza la lista. Y que muchas veces esto viene de las exigencias. Y aquí sí ya no estamos hablando de un orgullo que tenemos todos los seres humanos, con el que nacimos y que no tiene que ser necesariamente nocivo, pero cuando va al extremo, ahí sí ya se convierte en algo de alto riesgo, sobre todo para los adictos. ¿Ok?
No sé si han escuchado que hay varios elementos que se deben reunir para que el proceso de recuperación se pueda consumar. Y uno de esos elementos es la nivelación del orgullo. Dice el libro azul que el reconocimiento de faltas, la nivelación del orgullo y la reparación de daños que requiere este proceso para que se pueda consumar es necesario para cualquier iniciado que pretende recuperarse de cualquier tipo de adicción. Sí es necesario que esa soberbia o ese orgullo desmedido pueda estar en niveles moderados para que esas exigencias que causan tanto conflicto puedan ser eliminadas de mi vida. Y aquí pregunto nuevamente, ahí va la otra pregunta. En el caso de los adictos, codependiente, alcohólico, drogadicto, comedor compulsivo, ludópata, etcétera, ¿en qué consisten las exigencias de un adicto? ¿Qué le exijo yo a los demás? ¿O a mí mismo? ¿O a Dios? ¿O a la vida? ¿Qué satisfacciones le quiero arrancar a la vida que no se cumplen y luego entro en conflicto? Todo esto viene de esas exigencias, pero para ser más específicos todavía, ¿qué han aprendido ustedes o qué han escuchado o leído? ¿En qué consisten esas exigencias? ¿Qué es lo que el adicto exige? Pueden ponerlo en el chat si gustan. Ahora se nos están abriendo mucho los micrófonos. Ya se cerró, gracias. Y bueno, vamos apenas en esta sección del listado de defectos de carácter o pecados capitales, dice aquí, y poniendo de relieve el que encabeza la lista, que siempre es el orgullo. ¿Ok? Y de hecho vamos a irlos viendo de a uno por uno. Creo que vale la pena tener una noción de lo que estamos hablando, porque en los grupos pasa mucho esto, que se dice mucho algo de un tema, pero poco se profundiza, aunque yo sé que hay grupos donde sí hay un trabajo más profundo, ¿no? De pasos, pero no en todos. Pues este programa requiere de mí que yo no me quede solo en la superficie de las cosas, ¿no? Y de los temas. Entre más profundice, mejor, es por mi bien. Me ayuda a darme cuenta con lo que estoy lidiando. Sí hay un enemigo de los adictos, ¿eh? Sí lo hay. Y es un enemigo formidable. Entonces hay que conocer ese enemigo, sus manifestaciones, su lógica que tiene, ¿no? Incluso su propio sistema de creencias. Porque si yo conozco a ese enemigo que sí existe, pues tomo posiciones en ese proceso, no para luchar o pelear, ¿no? Sino para tomar las medidas adecuadas que a mí me ayuden a ir resolviendo poco a poco esta problemática. Entonces, ya corrí la presentación, dice ahí soberbia. Antes leo si nos están comentando algo, creo que sí hay en el chat. Por aquí Marina ya ponía como pregunta, dice Marina, ¿qué son los instintos descoyuntados? ¿Cuál es la diferencia entre instinto descoyuntado y defecto de carácter? Mira, Marina, eh, lo que yo te puedo comentar es que instinto descoyuntado y defecto de carácter es lo mismo, perdón, son sinónimos. Los instintos es algo con lo que nacemos, son de supervivencia, pertenecen al ego, ¿sí? El ego canalizado es a favor de la vida. ¿Se acuerdan que hablamos en ese tema del ego? Que nacemos con eso, nacemos con el ser espiritual y con el de los instintos. Entonces, cumple su función en tanto que me previene de peligros del ambiente. Son miedos instintivos, el ego, ¿no? O el instinto, vaya, y son de seguridad, ¿sí? Tenemos por un lado instinto de seguridad material, instinto de seguridad emocional, instinto de seguridad material. Hay otros, es que todo depende de la fuente en la que nos basemos. Si ustedes buscan en el diccionario,
van a encontrar más que esto que se está comentando. Estos que yo digo, pues están en la literatura de grupos de 12 pasos. De hecho, son los más conocidos. Estarán de acuerdo, ¿no? Entonces, esos instintos, mientras están canalizados, nos sirven y qué bueno que los traigamos, ¿sí? Son a favor de la vida, nos dan seguridad. Lo digo a grandes rasgos. Cuando se salen de su propósito o se desfasan, como lo hemos dicho, se descoyuntan, que es salirse de su propósito, ahí lo que era normal ya no es nada normal, porque esos miedos normales de supervivencia se convierten en miedos también pues, descoyuntados, que son riesgos para nuestra salud. En pocas palabras es como te lo podría decir, Marina. Vamos a ir comentando más acerca de esto. Vero dice que el cuarto paso, que Dios nos dotó de instintos para nuestra supervivencia, instintos de seguridad emocional, sexual, material y de convivencia, y que al paso de los años se descoyuntaron. Sí, es algo similar a lo que yo había comentado. De hecho, el proceso de recuperación consiste en mucho en que yo pueda descubrir cómo, cuándo y dónde, así en ese orden, cómo, cuándo y dónde descoyuntaron esos instintos. Porque yo no nací así. Algo pasó en mi vida que desequilibró toda la madeja. Yo nací con mis instintos bien canalizaditos. ¿Qué pasó en ese desarrollo, ¿no? En esa experiencia que me causó esto? De eso se trata en mucho nuestro programa, nuestro proceso, de que yo pueda darme cuenta y hacer algo al respecto. Anita Lee dice, quiero ser vista, reconocida. Anita Lee, ¿tiene relación con las heridas de la infancia? Es que todo está ligado de algún modo. Todo, heridas de la infancia, niñez con violencia, maltrato, abuso, falta de nutrientes emocionales, espirituales desde la niñez, patrones de codependencia, defectos de carácter, todo de algún modo se liga, todo. Sobre todo en CODA, los que militamos en grupo de CODA, hemos notado que se habla más de heridas de la infancia que en otras agrupaciones. Y de hecho hay talleres muy, muy buenos. Yo he participado en algunos de estos de heridas de la infancia y lo que sea para mi recuperación está muy bien. Es bueno darme yo el tiempo para poder tomar esos talleres si estoy en posibilidad de hacerlos, porque pues, es por mi bien, es parte de mi sanación. Avi nos dice, el enemigo es mi ego. Sí, el ego, pero el ego descoyuntado, ¿eh? No el ego equilibrado. El ego equilibrado es mi amigo. El ego ya desfasado, ahí sí no. Lo hemos comparado hasta con el diablo, ¿se acuerdan? ¿El diablo es amigo? Luego dice Marina, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Vero. Perfecto. El principal defecto de carácter dice en la pantalla, que es la soberbia. ¿Ya lo vieron? El principal. De este se derivan todos los demás. Se define como la creencia de que todo lo que haces y dices es mejor que los demás. Así como ser capaz de superar lo que digan o hagan otras personas es simplemente un deseo de ser más importante o el número uno. ¿De dónde nace esto de querer ser el número uno? Vuelvo otra vez al cuestionamiento. ¿Qué pasó en mi niñez? Esto se relaciona con la sensación de no ser suficiente. Siempre tengo que lograr algo, principalmente para ser reconocido. Y si no lo logro, me frustro, me resiento, me deprimo. Quizás viene de la falta de aceptación de mis cuidadores, ¿no? Desde la niñez. Todo tiene un origen. No se nace así. Sí se nace con una predisposición a las adicciones, pero hay otras cosas con las que nacemos perfectamente normales. Pero a lo largo de la vida, todo esto se va modificando. Aquí esta sencilla definición de lo que es la soberbia es solo eso, una sencilla definición, porque el orgullo desmedido es muchas más cosas. ¿Qué saben ustedes de lo que es la soberbia?
Yo, por ejemplo, les puedo compartir, más allá de lo que dice la minita, que una manifestación de soberbia es no poder ver cualidades en los demás, solo defectos. Y eso es anormal, o sea, todos tenemos lo bonito y lo feo, cualidades, aciertos. ¿Por qué hay personas que solo nos enfocamos en lo negativo de las personas y es con lo que nos quedamos? No podemos ver sus cualidades, porque el orgullo nos ciega. Por eso es un buen ejercicio para darle para atrás a todo esto, hacer listados, incluso yo me he dado el tiempo de escribir las cualidades que tienen personas con las que yo vivo, con las que yo interactúo, porque yo he sido esta clase de orgulloso del que estoy hablando, solo defectos, solo fallas, qué injusto, ¿no? Sí es cierto que todos nos equivocamos, pero eso a mí no me define, y menos si estoy en un proceso donde admito mis faltas, y si cometí algún daño, lo reparo de la mejor manera posible. No sé si habían escuchado esto, ¿no? De que el orgullo también es no ver lo bueno que hay en los demás. Por peor que sea una persona, siempre hay algo bueno en esa persona. Si lo analizamos, lo vamos a encontrar. Pero el orgullo cuando se impone o se empodera, nos lo impide. Es una especie de ceguera para ver lo bueno, no solamente de las personas, sino de la vida o de nosotros mismos. Nunca se han culpado o maltratado por algo que hicieron y les ha costado trabajo perdonarse y han estado en esa situación en la que este, puras fallas. El orgullo así es, ¿no? Uy, qué miedo, ¿no? Que al final es miedo. Otra cosa que ahora que estuve preparando el tema, lo comparto conforme me vaya llegando, se los voy compartiendo. Hay otra parte donde dice que todos estos defectos, los que ya leímos acá, lujuria, gula, pereza, ira, envidia, desorden, todos generan miedo, todos. Y luego dice, una enfermedad del alma por sí misma. De hecho, traigo una laminita que vamos a ver más adelante, que se refiere a esto. Y por cierto que la publiqué en el grupo de Facebook, porque en el grupo de Facebook hacemos una serie de conceptos de los 12 pasos. Hagan de cuenta que cada publicación consiste en editar una laminita con un concepto nada más de cada uno de los pasos hasta que sean 12. Y ya que se completan las 12, se publican todas como 12 conceptos del cuarto paso, por ejemplo. Y es ir desglosando mucho de lo que dice ese paso. Y una de las más recientes es esta, ¿no? De que, ¿cómo les decía? De la enfermedad del alma. No sé si habían escuchado esto de la enfermedad del alma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y de hecho es tema de cuarto paso, ¿no? ¿Cómo dice? No es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma. Es la parte donde dice que cuando intentamos sondear a los instintos, reaccionamos. Sí, esa reacción es del ego, que no quiere que lo descubran. Ese cabrón, si algo le caga al ego, es que lo exhiban, sí o no. Pero es necesario para el proceso, porque una vez que el ego es desenmascarado, pierde poder. Es como tasajear el ego. Por eso estos pasos se practican. Por eso estos principios están incluidos en nuestros pasos. Son pasos de verdadera redención. El adicto para que pueda recuperarse tiene que ser redimido de su mal. Tiene que ser expuesto a una experiencia espiritual. Y ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Si el ego no se quebranta, el espíritu, que es el ser verdadero, no se va a manifestar. Entonces estos pasos van directo a decapitar a ese ego que durante tanto tiempo se empoderó, controló y dominó nuestras vidas. Entonces, por eso hay cuarto y quinto paso, ¿sí? Para exhibir todo eso, sacarlo a la luz. Cuando eso pasa, el ego se reduce.
Y los miedos también, acuérdense de esto, el ego es miedo, pero la persona está dominada por una y mil formas de temor, dice el quinto capítulo del Libro Azul, 1000 formas de temor, dice 100, pero yo digo 1000. La lógica de la recuperación en este sentido entonces sería a menos ego, menor miedo también, ¿no? Esos miedos descoyuntados también empiezan a ser canalizados. Y mi vida ya empieza a estar ya no tanto tan determinada por el miedo, que muchos de esos miedos son inconscientes, que ni cuenta te das, pero ahí los traes y determinan tu vida el día de hoy, pues van siendo reducidos por esa exhibidota que le estamos dando al ego. Literalmente lo estamos exponiendo a la luz, ¿no? Los leo, compañeros, que nos dicen acá en el chat. Muchas gracias por su participación, porque esto retroalimenta mucho y enriquece el tema. Aquí hay palabras de agradecimiento de Marina. Dice Luisa, ¿crees por ser la única hija mujer y la mayor se haya desconectado la soberbia y siempre quise ser la única? Gracias. Pues te comparto lo que sé, Luisa. Yo no fui hijo único, fui el tercero de 6 hermanos. Pero sí tengo información de que ser hijo único o hija único determina en mucho todo esto de lo que estamos hablando. Haber sido hijo o hija único, haber sido el primero y el único en todo. El primer hijo, el primer sobrino, el primer nieto, todo eso tiene mucho que ver porque, principalmente porque la criatura es el centro de atención de todo mundo. Obviamente, en esa criatura, sin que ella tenga la culpa ni nada que ver, se va a ir desarrollando un ego poco común por ser el centro de atención. Recordemos que egocentrismo no es otra cosa que el ser el centro de atención o exagerada concentración en uno mismo. De ella vienen tantas cosas. Por eso en el grupo la palabra culpable no se utiliza para darnos en la madre. La única vez o las pocas veces que vemos esta palabra y se usa, no es para echarnos culpa, porque de nada tenemos la culpa. Mucho de lo que somos tampoco fue por culpa de otros. Es decir, tratemos de eliminar la palabra culpable, tanto para otros como para nosotros. Que otros tuvieron mucho que ver para que yo naciera con ese ego deformado, pues sí, sí lo hubo, pero igual no son culpables. Ellos dieron de lo que tenían, actuaron en base a lo que sabían. No sabían el daño que nos estaban haciendo y eso los exime. ¿De acuerdo? Espero que mi comentario te ayude, Luisa. Avi dice, ¿también es envidia? Sí, de hecho es uno de los defectos, la envidia. Anita Lee dice, sí, sí que Anita. Edgar, la soberbia, la megalomanía del ser humano. Si nos quieres ampliar un poquito, Edgar, en megalomanía, me suena como a grande, ¿no? Grande o grandioso, como megamercado, es grande, es inmenso, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué más nos puedes decir, Edgar, de megalómano? Marina dice, yo no tengo muy claro qué es la soberbia. Un día me dijeron que la soberbia es tanto como si te sientes más que alguien, como cuando te sientes menos que alguien. Pero ¿cómo es esto que yo pensaba que era sentirse encima de? Sería posible aclaración, porque es sobrio sentirse menos que. No quiero interrumpir la conferencia. Muchas gracias. No, no interrumpes nada, Marina. Qué bueno que participas, sobrio, no soberbio, quise decir. Bueno, dices aquí que alguien como cuando te sientes. Es que sentirse, ¿saben? La soberbia es como una moneda de dos caras. Por un lado es sentirme superior a los demás, el más chingón, el number one, y la otra cara es el que vale menos, el más pendejo, el que no sirve para nada. Eso es orgullo al revés, ¿saben? Dice el cuarto paso que cuando alguien está en ese estado de conmiseración, de autolástima, de sentirse que no vale, no es conveniente que haga un cuarto paso, porque ese estado de ánimo depresivo, ¿sí? Lo va a llevar a exagerar sus faltas. Y esto lo hace el orgullo, ¿eh? Exagerar las faltas.
¿sí? Ver todo desproporcionadamente es como verlo todo con unos lentes de mucho aumento. Este es otro ejemplo que podemos poner de lo que es el orgullo desmedido, ¿no? La idea, dice la literatura, es que el orgullo esté más o menos canalizado y ahora sí la persona pueda hacer su primer autoexamen. Si no, en todo su proceso de cuarto paso se la va a pasar conmiserado. Dice que eso no es humildad, que es orgullo al revés y el camino seguro a la desintegración y a la recaída. Algo así, palabras más, palabras menos. Por eso un padrino experimentado, un padrino cuerdo, si ve al ahijado o a la ahijada en un estado como ese, ya incluso en un proceso de cuarto paso es conveniente posponer esa escritura hasta que haya algo más de lucidez y de sano juicio, ¿no? Para poder dimensionar la situación por lo que es. Sí es cierto que el cuarto y quinto paso se trata de esto, ¿no? De profundizar en la raíz de nuestros defectos, de concientizarlos, de quizá por primera vez en la vida enfrentar esta verdad acerca de mí, pero sí se requiere una preparación previa. Yo por eso, sin juzgar ni nada, no es crítica ni mucho menos. Quizás aquí haya personas que pertenecen a grupos de cuarto y quinto paso, y si es lo que les está funcionando, qué bueno y felicidades. Pero yo no soy mucho de que un cuarto y quinto paso, sobre todo si es el primero que vas a hacer en tu vida, lo hagas solo en un fin de semana, con una semana previa de inducciones, como ellos le llaman. Quizá haya quien soporta eso, pero no todos somos iguales. Conozco gente que se ha vuelto loca por haber estado en esa situación. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso, individualmente, esa persona no estaba en condiciones de hacer tal cosa, ¿no? Hay una preparación que se va dando lentamente, poco a poco. Es profundizar en cosas bien gruesas, bien cabronas. Cuarto y quinto paso no es cualquier cosa. De hecho, estos pasos son el parteaguas en la recuperación. Se abordan temas gruesos. Imagínense situaciones de abuso en la niñez, de maltrato, de violencia, faltas graves, que yo pensaba que no le iba a decir ni a un sacerdote. Eso no es para cualquiera. Mucho cuidado acá, es de responsabilidad también y de entender que no todos somos iguales y que unos vamos a reaccionar de una forma o de otra y que lo que a algunos les ayuda, quizás a otros los pueda perjudicar. No porque el programa sea malo, el programa es muy bueno. Los principios son principios a favor de la vida. A lo que me refiero es a la historia de vida de cada quien y a la estructura mental y emocional que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver qué más nos dicen acá en el chat y vamos a continuar con más presentación. Dice Mague, me identifico con lo que dices, gracias. Leí un libro que se llama Lávate 7 veces. Ahora le suena bien el puro título, ¿eh? De la madre Nadine. De hecho, lo voy a capturar, a ver si me lo consigo en audiolibro, porque me he hecho muy huevón para leer. A ver si lo hay en audiolibro. Y decía que detrás de los defectos de carácter siempre hay un miedo. Entonces sí estamos hablando del mismo tema, ¿no? Como decíamos hace rato, que todos estos defectos generan miedo. Una enfermedad del alma por sí misma, dice el cuarto paso. Entonces no es porque el miedo sea siempre una enfermedad. Los miedos nos sirven, pero cuando ya se van al extremo, se convierte en una enfermedad del alma. Entonces, la recuperación, la medicina, el proceso es sanar el alma, ¿no? Dice, detrás del aire está el miedo a perdonar o a perdonarse a sí mismo, lo pone aquí como ejemplo, ¿no? Orgullo, miedo a ceder mi poder, etcétera. Detrás de cada defecto hay un miedo latente. Gracias, ¿no, hombre? Gracias a ti, Mague, por esta aportación que le haces al tema. Martita dice, mi mayor defecto de carácter es la ira. Mi abuelo y mi papá son iracundos. No puedo controlar mi ira. Pues gracias por la confianza, Martita. Hago tablas contigo. De hecho, es uno de mis defectos principales. Y yo sigo sin controlar la ira, ¿saben? Y no porque ande explotando todos los días, ¿eh? Aunque a veces sí, sinceramente. Yo el día de hoy lo que aprendí es canalizar la ira. Pero yo no controlo ni madres, ¿no? Si algo yo ya solté el control solo por hoy de esto, pero hoy tengo los medios y los recursos
para canalizar, que no es lo mismo que controlar. ¿Saben la diferencia? Edgar dice megalomanía, ideas de grandeza, poder, omnipotencia, exageración en logros, ego elevado. Perfecto, gracias. Omnipotencia, el que todo lo puede, así me suena, ¿no? Anita Lee dice que cuando no recuerda situaciones difíciles, es por la mente se protege para no enloquecer. ¡Qué nervios! Claro, por eso hay una preparación. Es ir pelando la cebolla por capitas, de a una, aunque sean delgaditas, aunque te tardes. ¿Qué importa que te tardes? Pero ir avanzando en el proceso. No puedes arrancarle todas las pinches capas a la cebolla porque ahí ya valió queso, ¿no? Esto es de a poco, dice uno de los axiomas, ¿no? De los grupos. Poco a poco se va lejos. Y como decíamos en nuestro grupo presencial de jóvenes, para los que se la acomodan, ¿no? Como esto es poco a poco, pues me hago pendejo, ¿no? No, poco a poco, pero no de nalgas, decían los compañeros, ¿no? O sea, echándole acción al programa. Laura dice, ¿cómo se exhibe el ego? Pues hablando de mí, realmente, exhibiéndome, haciendo cuarto y quinto paso. ¿Qué mayor exhibición puede tener el ego que esta, no? Se le está quitando todo su poder, todo. Si no, entonces seguimos siendo, ¿saben? Cuando alguien no ha hecho un cuarto y quinto paso bien, que no digo perfecto, no hay cuartos pasos perfectos, pero sí los hay bien hechos. Pero si alguien no lo ha hecho, ya pasaron años en grupo, pues esa persona no ha destruido su egocentrismo. Sigue controlando, manipulando, chantajeando, con un chingo de miedos, en conflicto, en depresión, en disturbios emocionales. Pero quien ha hecho bien su cuarto paso, y no el único, sino varios inventarios, qué bárbaro, ¿no? Anda uno caminando bien ligerito, porque sueltas control, ¿no? Te relajas. Tuve un déjà vu, ¿saben? Es que exactamente esto que acabo de decir, lo dije ayer en otra junta de coapadrinamiento. Dice Anita Lee, yo soy egocéntrica, dice Anita. Marcelo, ¿pudiera dar una definición del ego? Sí, claro, el ego es yo. Ego, yo. Sí, punto. Lo vimos hace 8 días. ¿Cuándo fue el tema del ego? Hace 8 días, ¿verdad? Híjole, qué miedo. Pero qué padre el mensaje al final, ¿no? De recuperación. En todos los temas, siempre la conclusión es un mensaje de vida. Aunque nos suden las manos, mientras dura el tema, nos dé taquicardia o sintamos el impulso de salirnos de la junta, porque aquí están hablando raro, yo mejor me voy a ver la tele. No. De hecho, pues ojalá y se queden hasta el final, porque siempre en el cierre viene esa perla que nos podemos llevar, los que estemos en disposición de hacerlo, ¿no? Muy bien. Lujuria, a ver, ¿qué es lujuria? Aquí hay mucha confusión de qué es la lujuria, ¿eh? ¿Saben que hay gente que porque tuvo un pensamiento erótico creen que ya es lujuria? Pues claro que no, eso no es lujuria. ¿Qué es lujuria? A ver, dice que es obtener de manera desordenada el placer sexual. Aquí ya nos da una clave con la palabra desordenada, ¿no? Dice lo que en su máximo esplendor podría incluso actuar en compulsiones sexuales. Aquí está la otra palabra clave, ¿no? Primero desordenada y luego compulsiva. Transgresiones, adulterio, entre otras. Cuando una persona tiene un pensamiento erótico, ¿eso es una compulsión? ¿O transgresión o adulterio? No lo es. A mí me llegan pensamientos eróticos y no por eso soy lujurioso. ¿Saben? Cuando hice mi cuarto y quinto paso aprendí esto, porque yo pensé que normalmente cuando uno hace su cuarto y quinto paso, el padrino o la madrina que estuvo ahí contigo en tu quinto paso, escuchando todo lo que escribiste, lo dijiste en voz alta delante de él, al final, al menos en el grupo donde yo estaba, nos daban un papelito así como con unas palabras, y esas palabras era la lista de 7 defectos, y solamente había señalados 2 o 3, que son los más marcados. Esto es como el trabajo del padrino, ¿verdad? Ir conforme escucha y conforme te conoce, va
determinando cuáles son los más marcados, en tu caso, por toda esa historia de vida que tú ventilaste en el quinto paso, ¿no? Y saben que yo creí que iba a salir lo curioso, porque hubo etapas de mi vida en las que me masturbaba mucho y me atosigaban pensamientos eróticos, y saben, no salí lujurioso, claro que no. Salí orgulloso, envidioso e iracundo. Ese fue el diagnóstico. Y me dijo mi padrino, entonces yo le pregunté, ¿qué es lujuria entonces? Y me lo dijo bien sencillo. Lujuria es querer experimentar el placer sobre el placer. ¿Ok? Un violador es alguien que está dispuesto a violar a alguien. O sea, a cometer ese acto. Ahí sí hay lujuria. ¿Cómo dice acá? Compulsión sexual. No poder detenerte. No poder parar. Como el alcohólico que empieza a beber y ya no puede parar hasta que está completamente borracho. Por su compulsión de beber. Así el lujurioso. Por eso estos grupos, ¿cómo se llaman? Sexólicos anónimos, que habrá personas a quienes se les desató de esa forma la compulsión. Ahí sí estamos hablando de lujuria, como decía un mejadito, ¿no? Lujuria. No, pues sí le digo. Sí, me estoy dando a entender. Entonces, ¿soy lujurioso o no soy lujurioso? ¿Se han visto esa película de Seven con Morgan Freeman y Brad Pitt? Que es un asesino serial. Es una película que está bien cabrona. Quienes la han visto tiene un final. Yo la primera vez que vi esa película la vi en el cine hace muchos años y me caí que al final me dio un pinche ataque de pánico. Me salí del cine. Ya luego posteriormente la vi en DVD y pues ya se me hizo más suavecita, pero está tremenda, ¿no? Bueno, acá también se refiere a los pecados capitales, ¿no? Esa película. Quienes la han visto se acuerdan, es el lujurioso, porque el asesino serial mata personas con cada uno de esos pecados bien marcados, ¿no? Todos, desde el lujurioso hasta el perezoso. Vamos con el otro. Y ahorita sigo leyéndolos en el chat. Dice, gula, ser glotón, comer o beber desmesuradamente. Es decir, el consumo excesivo de manera irracional o innecesaria. Volviendo otra vez a mi primera experiencia de cuarto y quinto, mi padrino, sin anotar el defecto, sí me hizo una observación y me reveló algo que yo ni siquiera lo había pensado, que todo adicto padece este defecto de la gula, ¿ok? Por su desorden en consumir alimentos y bebidas, incluso conductas. Es un glotón, no se conforma con lo que hay. Volviendo a esta película del 7-Eleven, 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 ¿no? Como el Oxxo, no, 7, que decía, el, la persona que murió por ese pecado de la gula. ¿Sí se acuerdan cómo fue la muerte de esa persona en la película? Dice Ross, yo soy glotona. Muy bien. Dice Anita Lee, cuando ocupa todo el tiempo un pensamiento sobre cómo tener placer sexual, ¿sí? De Marcelo, ¿por qué dicen entonces que el ego es que me mete en problemas? Es que sabes que, Marcelo, en los grupos, no sé si esto lo has escuchado en grupos, por si lo quieres comentar, en los grupos se dice mucho de tantos temas, pero no todo es cierto, ¿eh? No demos por hecho todo lo que escuchamos en el grupo. Siempre es bueno tener una buena fuente de información, porque es fácil ponerlo fuera de contexto.
esto de por qué dicen entonces que el ego me mete en problemas, porque pues sí es cierto, ¿no? Pero a ver, siempre hay que poner en contexto. Yo en la junta del ego les decía que cuando tenía yo todavía muy poquito tiempo en el grupo y en el programa, yo relacionaba ego con vestirse bien, bañarse, traer buen carro, dinero, porque en ese grupo había alguien que decía, había un compañero al que le decían el padrino ego. Decían, ¿por qué le dicen así? Pues el padrino o el compañero pues traía buen carro, sus zapatos bien boleados, bien vestido, perfumado, un buen reloj, un buen celular. Es que el padrino ego, entonces yo relacioné ego con el aspecto de una persona, que no tiene que ver precisamente con eso. Ya luego he ido aprendiendo más acerca del ego. Incluso descubrí que traer buen carro, buen reloj, buen celular, andar bien vestido, con buena imagen, no necesariamente esa persona tiene que ser egocéntrica, no necesariamente, todo depende. Marcelo dice, ¿qué tiene que ver el ego con la soberbia? Mucho. Aquí pusimos la comparación del dragón de 7 cabezas. En este caso el dragón sería el ego y las 7 cabezas cada uno de los defectos. Entonces el ego patrocina a todos los defectos. Es como el papá de todos, ¿no? Yo soy glotona, decía Rose. Ah, bien, puede ser compulsivo en pensamientos. No. ¿Te acuerdas, Abby, que vimos el tema de obsesión y compulsión? Obsesión está en el pensamiento, en la mente. Cuando ya hay compulsión, entonces ahora sí, ya se puede decir que ya es una conducta, ¿no? Entonces, no hay pensamientos compulsivos, hay pensamientos obsesivos, eso sí. Y el tema del sexo puede ser obsesivo, pero si no se aterriza en una compulsión, es decir, si no se desata la conducta compulsiva, pues no es lujuria. Para que sepamos qué es lujuria, es porque se desató un proceso compulsivo, se llegó al hecho, ¿ok? Anita Lee por 2 Rose. Anita Lee, también soy glotona como por ansiedad. ¿Cómo por ansiedad? Dice Anita. Marcelo, perdón por las muchas preguntas. Tal vez tuve que haber estado en la junta anterior. Disculpas. No, no te disculpes. Yo cito extractos de juntas anteriores porque ya las hemos compartido aquí, que sabes que están grabadas. Puedes ver esas juntas grabadas. Si te unes a nuestro chat de WhatsApp, cosa que te invito a que lo hagas, porque no sé, te pregunto si es la primera vez que estás con nosotros, Marcelo. Ahorita mi compañera Lee, Anita Lee, va a poner en el chat esa información con los enlaces del chat de WhatsApp y un grupo privado que tenemos en Facebook. Y en ese grupo estamos subiendo todas las juntas grabadas. Ahí las pueden escuchar y reescuchar las veces que quieran. Ana Leonor, gula, todo exceso, solo que se encajó en los alimentos, como la lujuria, exceso de placer sobre placer. Así es, Ana. Rose, la gula es vacío existencial, querer llenar mi vacío. Exacto. Pero como es un vacío del alma, no te llenas con nada. O sea, sí hay una forma de llenar ese vacío y es nuestro, es lo que vamos a comentar al rato en el cierre del tema, ¿no? Finalmente, ¿a dónde va todo esto? No, no, de nada serviría solo tener la información si no vamos a la solución de todo esto y vamos a llegar a esa solución y algo tiene que ver con la que ya nos dice aquí Rose. Laura dice, ¿qué es placer sobre placer? Pues es no conformarme con la dosis de placer con el que la naturaleza me dotó. A mí la naturaleza ya me dotó con una medida y una capacidad de experimentar el placer. Yo tengo que aceptar eso y conformarme. Dice el cuarto paso que en un plan original, el instinto sexual es para que la especie se reproduzca y no se extinga, para poblar la tierra, para tener hijos. No va a estar coge y coge todos los días con Juan y Pedro, por decirlo en un lenguaje coloquial, ¿verdad? Bueno, por ahí va.
Placer sobre placer es cuando la persona no se conformó con la medida que la naturaleza le otorgó como un regalo. Quiere más y más y más, y nunca va a ser suficiente. ¿Saben por qué? Volviendo otra vez al tema del ego, porque el ego no tiene llenadera. Siempre va a querer más y más y más. Tú al ego dale 1 centímetro y se va a agarrar 1 kilómetro. Y no sabes a dónde te va a llevar. Lo más seguro es que experiencias dolorosas, desastrosas, con consecuencias horribles. ¿Sí saben lo que le pasa a un violador que cae en la prisión? Yo no quiero justificar el acto de violación. Sin duda es un acto condenable. Pero yo quién soy para juzgar a otro ser humano. Pero sí saben lo que les pasa en la prisión. Si lo saben, qué bueno que lo saben. Dice Laura. Ana, un psicoanalista comentó que usar zapatillas altas significa que la persona necesita sentirse más que los demás. Anita Lee, ¿eso escuchaste de un psicoanalista? Suena interesante, ¿eh? Nunca había escuchado algo de esto. De hecho, lo primero que pensé, entonces los que no usan zapatillas altas como yo, ¿se sienten menos? Bueno, lo dejo ahí como chascarrillo. Gracias, Anita. Hay tantas cosas que uno no sabe y que siempre es un buen día para aprenderlas, ¿no? Con gusto lo subo, gracias. Miren, aquí está acceso al chat de WhatsApp y al grupo de Facebook, donde pueden tener las juntas que estamos subiendo. Martita, ayer vi la película de Mi Hogar. Ahí viene el ego. Ahí hay mucho que reflexionar. La de Nuestro Hogar, Martita. ¿Viste esa película de Nuestro Hogar? La historia de Sí, André. sí, la de nuestro hogar. Ah, está fuerte, la verdad. ¿Te gustó? Sí me gustó y como para volverla a ver y captar varios puntos, ¿verdad? Que pues de repente se le escapan a uno por principio, pues como que se grita como de que pero no, hay mucho que reflexionar sobre el amor de Dios y nuestro comportamiento y que somos los arquitectos de nuestro propio. Gracias, qué bueno que la viste. La volvemos a recomendar. Se llama Nuestro Hogar y está en YouTube. La pueden ver en YouTube. Está doblada al español, pero está en portugués. Creo que fue en Brasil. Qué historia la de André. Y sobre todo que está basada en hechos reales. Y sí, ahí habla de un proceso en el que está el protagonista, está en un proceso de sanar, literalmente, ¿no? Y los servidores, que son los que están en ese plano espiritual que nombran nuestro hogar, le dan tantas enseñanzas a él y le transmiten incluso lo que él no sabía. Él no sabía, a lo mejor no lo digo por si la ven, no quiero hacer aquí un spoiler, véanla y ya luego la seguimos comentando si gustan. Laura, los violan a los violadores, sí, y a veces los matan. Sí, es como la ley del talión en las prisiones. Qué horrible. Bueno, gula, glotón, comer o beber desmesuradamente, es decir, el consumo excesivo de manera irracional o innecesaria. O sea, tragar sin hambre, pues, compulsión. Ah, les decía del glotón de la película de Seven, pues revienta, literalmente revienta como puerco, como sapo, y así muere. Avaricia, dice, gran ambición de poseer cosas materiales, sin importar lo que tengas que hacer para obtenerlas, convirtiéndose esto en una variación del exceso. Aquí quiero aprovechar para todavía de una manera más clara esto de instintos versus defectos de carácter. ¿Se acuerdan de la pregunta inicial? ¿Qué fue primero, si la gallina o el huevo? O más bien, eh, los instintos descoyuntados se convierten en defectos de carácter o al revés. Bueno, pues el instinto de seguridad sexual con el que nací, si se descoyunta, se convierte en lujuria. ¿Ok?
El instinto de seguridad material, que está bien desear tener bienes y trabajar para construir un hogar, dice el cuarto paso, eso está muy bien desde luego. Querer obtener el éxito material, eso es sano, está muy bien. Pero si ese instinto se desfasa, se convierte en avaricia. El avaro descoyuntó el instinto de seguridad material. Es un obsesivo del dinero. Tiene miedo de perderlo, de que se lo roben. Se priva hasta de calzones con tal de no gastar. ¿Conocen algún avaro? Yo conocí a alguien de oídas, más de oídas, sí, conocí personalmente, pero más de oídas, de una persona que es millonaria y cuando pasaban la canasta de la séptima le echaba 50 centavos. Hija de puta. Viste, gran ambición de coser cosas materiales. Ah, estaba en esto de perdón, compañero. De repente me sale lo vulgar, no me refiero a nadie. Son expresiones, es una forma de hablar. Cierro mi paréntesis. Ya dijimos, instinto de seguridad material descoyuntado, avaricia. Instinto de seguridad sexual descoyuntado, lujuria. Instinto de seguridad emocional y de compañía descoyuntado, ¿qué creen? ¿Qué creen que se convierte ese instinto de seguridad emocional? Pues en codependencia. ¿Okay? El codependiente descoyuntó el instinto de seguridad emocional y de compañía. Por eso las relaciones interpersonales de un codependiente son eminentemente desastrosas, porque se basan en la exigencia, ¿no? Hay miedo, mucho miedo, mucho ego. Decía Bill W. que en relación al miedo se pueden escribir artículos y artículos, pero se resume en dos principales miedos de los adictos, y uno de ellos es miedo a perder algo que ya tengo o miedo a perder algo que deseo, a no obtener algo que deseo. Yo no digo miedo, pavor. Ahorita lo sigo leyendo, vamos a ver lo que es la envidia. Dice que es el deseo de obtener lo que alguien más tiene y tú consideras que te hace falta. Bien sencillito, lo dice clarito, ¿verdad? Muy, muy cortito. Dice, envidia es el deseo de obtener. ¿Se dan cuenta cómo esto está relacionado con los deseos? Son deseos descoyuntados. No está mal desear algo. No está mal desear un coche, un buen trabajo, un buen sueldo, una casa bonita. Eso no está mal. Ese deseo es una energía que a mí me va a poner a chingarle para lograr las cosas. Eso es muy bueno. Lo malo es cuando el deseo ya se salió de su propósito. ¿Y saben qué más saben ustedes de qué es la envidia? Aparte de andar odiando gente que tiene aquello que yo quiero y que por huevón no lo puedo obtener. ¿Qué más es la envidia? ¿Qué han escuchado y lo quieren compartir? Mientras leo estos nuevos mensajes que van entrando al chat, nos dice Martita: Carlos, ¿cómo saben que está basada en hechos reales? Interesante. Es que hay un libro, Martita, hay un libro que así se llama, Nuestro Hogar. El autor es Chico Javier y escribió muchísimos más libros con temas similares a ese. Por eso digo, son experiencias que tuvo Chico Javier. Por eso está basado en hechos reales. Rose, no hay interés en el sexo, está mal. No entiendo, Rose, no hay interés en el sexo, está mal. A ver, explícanos un poquito. Dice Anita Lee, el libro Sanar la vergüenza que nos domina, de John Bradshaw. ¿Cómo superar tu propio yo? Aquí están recomendaciones de libros. Anita Lee nos dice sanar la vergüenza que nos domina. Ok, pues me lo voy a capturar. Me interesa. Pero es el deseo del bien ajeno. La avaricia, ¿verdad? No, la envidia, ¿verdad, Vero? Rose, insatisfacción personal, la envidia. Sí. Mague,
envidia, admiración exagerada. Saben que envidia también, y envidia es enojarse por lo que otros logran, en cuestión bienes, pero no solamente eso, envidia a alguien. El envidioso también te envidia tu alegría, tu sonrisa, tu felicidad, tu aspecto. ¿Saben? Y esto me pasó en grupo, se los voy a contar así rapidín la anécdota. En mis primeras etapas de servicios en el grupo, había un compañero al que yo no podía ver, me caía bien gordo, y yo a él, y éramos servidores. Imagínense estar conviviendo con un cabrón que te cae mal. Y entrábamos mucho en piques pero eso no nos saboteó para nada el proceso, ¿eh? Al final los dos descubrimos que nos teníamos envidia. ¿Saben yo qué le envidiaba a ese ser humano? Que fuera popular, ¿sí? Dicharachero, amiguero, simpático, buena onda, ¿sí? Era muy querido, muy apreciado, y yo como que desde que no tenía eso, yo envidiaba eso. Bueno, también le envidiaba el carro que traía, ¿no? Bueno, ¿y saben el que me envidiaba a mí? Que yo era delgado. Sigo siendo, porque él era gordito, él tendía a la gordura. Cuando descubrimos esto y nos lo dijimos directamente, nos reímos tanto, y ahí se rompió eso que sentíamos negativo entre nosotros, y fue una relación muy bonita entre compañeros, ¿saben? A veces no podemos ver bien a alguien del grupo porque algo le envidiamos. Hay que analizar eso, ¿no? De hecho, a nosotros nos decían, no te cae bien, no lo puedes ver bien, pásalo por estos 3 filtros. O le envidias algo, o te reflejas en algo con él, es tu espejo, o te recuerda a alguien que realmente te perjudicó. Ahí están los 3 filtros. Pero saben, envidia también es alegrarte de cuando a alguien le va mal. Y a mí esa se me hace la peor forma de envidia que puede haber. Sentir gusto, alegría o regocijo porque alguien que te cae mal principalmente le fue del carajo. Quebró, se enfermó, se murió, en fin. Eso también es envidia. Estos son los defectos de carácter con los que nos enfrentamos en la recuperación y vamos descubriendo en primera persona. No para castigarnos, ni para sentirnos peor que antes. Esta toma de conciencia es muy importante en la recuperación porque, ¿se acuerdan que hablábamos del enemigo número 1? Hay que conocer a ese enemigo y admitir incluso faltas, fallas. De eso se tratan estos procesos. Vamos al siguiente, que es la ira. El gigante rojo, le dicen. ¿Han escuchado ese tema de 3 gigantes del alma? El gigante rosa, que es el amor, el gigante rojo, que es la ira, y el gigante negro, que es el miedo. ¿Les gustaría un tema? Si quieren que compartamos este tema, póngalo en el chat y podría ser nuestro próximo tema. Un muy buen tema también. 3 gigantes del alma. Dice que la ira, sentimiento de odio y enojo combinado con un deseo de vergüenza. Obviamente estos sentimientos se manifiestan sin medida ni control. No sé quién hace unas juntas atrás nos decía algo que dice Escamilla de los defectos y que la ira es el perrito. No sé si esté aquí esa persona que comentó eso. Si nos lo vuelve a poner en el chat, ¿cómo explica Escamilla lo de...? Decía, Carlos. A ver, sí, dilo. Decía que es una perra con perritos y cada uno de los... La perra tiene perritos y cada uno de ellos son los defectos de carácter. Amamantándolos la perra, que sería en el caso mi ego, pues acrecentándolos, ¿no? Ok, esa me gustó mucho, mucho. Muy buenos compartimientos, los de Escamilla, los de Amin, los de Salvador, Salvador B. Hay mucho de esto en la red. Yo a veces me caga, ¿saben qué? Que esos videos, incluyendo los propios, no se hacen virales, cabrón. Y hay otros temas que ni al caso, cada pendejada que veo yo en las redes, y se hacen virales de millones de visitas.
y cómo los mensajes de vida, híjole, están ahí como olvidados, ¿no? Qué tragedia esta de que el ego sea más activo que el espíritu. Pero bueno, de algún modo todo esto está en las redes y qué bueno que lo esté. Nosotros hacemos una muy modesta aportación en redes sociales de estos temas y tenemos nuestro canal de YouTube también. Eh, Se llama Canal de Estudio. 12 pasos, canal de estudio. Son audiotemas muy cortitos de conceptos de los pasos. Estamos en Facebook también. Y bueno, acá no se diga, ¿no? Por Zoom con nuestras juntas hermosas con temas. Bueno, continuamos. Dice esto de la ira. La ira, el gigante rojo, que como experiencia personal se los comparto. Yo salí así en mi primer inventario. Sigo lidiando con esto. Yo tengo un temperamento colérico combinado con melancólico y tengo una combinación bastante rara y media cabrona porque soy entre iracundo, perfeccionista, melancólico. Entonces tengo una personalidad bastante peculiar que hace muy complicado a veces convivir conmigo, porque hasta la fecha, aunque esté en programa, aunque esté en procesos, les decía que tengo que lidiar con esto porque soy de manías, ¿verdad? Soy de manías, soy de obsesiones, de rituales, ¿no? De querer que todo esté perfectamente acomodado y quizás ahora un poco menos que antes, pero la condición ahí está. Entonces, quien convive conmigo tiene que lidiar con esas características que yo tengo. Si se quiere llevar bien conmigo, pues me tiene que aceptar como yo soy, ¿no? Para empezar. Y yo mismo aceptarme como soy, siempre y cuando esas características que yo tenga, principalmente esta de la ira, de la cólera, que a mí en un instante se me desborda, soy como un pinche cohete de mecha corta, principalmente yo poder entender todo eso en mí y poder aceptarlo sin perjudicar a los demás. Yo tengo todo el derecho de ser colérico, siempre que eso no afecte a otros, ni a mí mismo, y menos ahora que tengo formas de canalizar esa cólera, como bien lo decía, yo no controlo esto, pero hoy lo puedo canalizar, es decir, me afecta menos, está equilibrado de algún modo, pero sigo siendo iracundo. Yo puedo caer en estados de histeria en los que puedo decir o hacer pendejadas de las que luego me arrepiento y me siento bastante mal. Por eso trato de abstenerme de algunas conductas que luego me pueden llevar a extremos, porque ahora sí bien que me conozco, ¿no? Entonces la ira no, o el enojo tampoco tiene que ser necesariamente mal. El enojo es una energía también a favor de la vida. Me lleva a tomar decisiones que no tomaría si soy pasivo. Las tomo con ese coraje que yo siento, ¿no? Y son por mi bien. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de resentimientos y hablamos de esto? Si es lo mismo estar enojado que estar resentido, que aunque se relacionan, no tiene que ser necesariamente lo mismo. Se dijo que el enojo es una emoción humana perfectamente normal, que todos tenemos, unos menos, otros más, pero es lo que nos hace humanos también eso, ¿no? Estos defectos, características, mejor dicho. En cambio, el resentimiento es como ese enojo, pero en conserva. Y todo lo que está en conserva se fermenta y contamina la vida de una persona y de los que están en su alrededor, ¿no? Vamos ahora con la pereza, flojera que te provoca descubrir tus responsabilidades. Ahora, a la pereza ya le dicen de otra forma que se me hace, de hecho me costó aprenderme la palabra, ¿cómo le llaman? O sea, postergar y dejar todo para después, no moverse, creer que todo lo hagan otros, todo eso es pereza, ¿no? Pero hay otra palabrita que le dicen muy moderna, muy chula. Ahí está, procrastinación, dice Maggie. Procrastinar. Sí, procrastinar, exacto. Ya nos lo decía también Maggie aquí. Entonces ahora el perezoso es procrastinador, ¿verdad? Y que está hasta difícil la palabrita, pero procrastinar, dejar para después, posponer, como dice un dicho, un refrán, dice, no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana. Ese es el dicho de los perezosos, ¿no?
alguien se identifica con este dicho, que por cierto, es al revés, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero esto, igual que los demás defectos, puede estar tan arraigado en una persona, tan enraizado, que luego el problema de esto, ¿saben cuál es lo trágico? Que esto crece tanto que luego uno ya no se lo puede quitar de encima. Si no, entonces, ¿para qué querríamos procesos de recuperación? Ahora necesito ayuda para quitarme estos lastres. Si no, no tendríamos un séptimo paso que dice, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de estos defectos. Se refiere a estos defectos. No todo acaba con un cuarto y quinto paso, como lo hemos estado comentando. Luego viene sexto y séptimo, que son realmente los pasos de liberación. Estos es para echar un vistazo, darme cuenta, concientizar a algunos, que algunos quedarán trascendidos con el hecho de haberlos concientizado, eso es muy cierto, pero no es la solución a todo, es apenas ir a menos de la mitad del proceso, cuarto y quinto paso, son 12 pasos. Ir a la mitad sí es sexto y séptimo, ¿están de acuerdo? Los leo en el chat y vamos ya acercándonos a la conclusión del tema. ¿Qué les ha parecido hasta este momento? Sí hay contenido, sí tiene sentido para ustedes todo esto, les está ayudando, tanto como a mí, este es mi deseo. Dice por aquí Laura, envidia, odio hacia quien tiene algo que deseo, incapacidad malsana de hacer o tener lo que otro tiene o hace. Y antes nos decía Anita, envidio la edad. Samsung SM, por cierto, Samsung, si te puedes renombrar, por favor. Aquí veo tu cámara abierta, si te puedes presentar con tu nombre. Si tienes dificultades para renombrarte, nosotros te podemos apoyar. Puedes poner en el chat tu nombre o abrir tu micrófono y decirlo. Por autonomía de la reunión, nos renombramos Samsung. Y leo lo que nos pones. Dices, bueno, antes de esto está Cecilia. Hola Carlos, a mí me parece que a veces la envidia exagera una destrucción del otro. Me explico mejor. No sería tanto desear lo de otro, sino enfadarse por lo que consiguió. Es que hay manifestaciones de la envidia, así como el orgullo tiene muchas facetas y la lujuria, igual la envidia no es la excepción. No nos quedemos con una sola definición. De hecho, el hecho de que yo traiga una presentación con solo algunas definiciones es poco, y luego ustedes le agregan y ya nos vamos, se va ampliando nuestro conocimiento, ¿no? Y luego depende de la fuente a la que vayamos, es lo que nos va a decir ese significado, ¿ok? Ahora sí dice Samsung, envidia, falta de amor propio y pues no estás satisfecho contigo mismo, efectivamente. Laura, ya lo había leído, pero y lo peor de la envidia es que es hijo directo del alma. Otra vez. Y lo peor de la envidia es que es hijo directo del alma. ¿Ok? Anita Lee. Cuesta aceptar que la envejezco, que no tengo la misma vitalidad. ¿Okay? Samsung. Dice la canción, recuerda que la Popis envidiaba al chavo y el chavo no tenía nada, hablando materialmente, exacto, pero tenía otras cosas, ¿no? No siempre envidia a uno dinero, casa, coche, cuentas, etcétera. Se puede envidiar algo tan sencillo como unas gafas, ¿no? Un aspecto, una actitud, ¿no? No les digo lo que le envidiaba yo a aquel amigo de jóvenes. Y él a mí, que yo era delgado, él quería ser delgado seguramente, ¿no? Y un día le dije, pues deja de tragar como puerco, cabrón. O sea, depende de ti. O sea, dice el cuarto paso, perdemos tanto tiempo. Pero ya te acordaste. Perdemos tanto tiempo en envidiar a otros en vez de esforzarnos por lograr lo que ellos tienen. Ahí lo dejo. Perla del día. Muy cierto esto del chavo, y también Kiko bien envidioso, ¿no? Ahí están los ejemplos
de envidia que nos pueden servir. Martita dice, yo escuché una vez que no existía envidia de la buena, que la envidia siempre no es buena. Qué buen comentario. Yo también pienso que no hay envidia de la buena. De hecho, cuando a alguien le digo, oye, tengo envidia y es de la mala, así que ahí te voy. ¿Pero qué opinan? ¿Sí habrá envidia de la buena? Probablemente la que está orientada no a destruir a los demás, ni a autodestruirme, sino a esforzarme por lograr lo que otros tienen. Quizás ahí sea una envidia de la buena, no sé. Blanca, sí, me gustaría ese tema. Ah, se refieren al Tres Gigantes del Alma. Super tema, dice Vero. Tres Gigantes del Alma. Sí me gustaría Gigantes del Alma. Martita, sí, que tenga que ver con la ira. Sí quisiera ese tema de la ira. Tres gigantes, dice Irma. Excelente. Amor, ira y miedo. Laura. ¿Estos son los tres gigantes del alma? Sí. Amor, ira y miedo. Luego hay otro, le agregaron otro que no me acuerdo cuál es. De hecho, ya son 4. No sé si se acuerdan que hay otro gigante que ya le agregaron después. ¿Se acuerdan cuál es? Yo no me acuerdo. Laura, Ana, puente y conmiserada. Migue, procrastinación. Mague decía, Laura, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. A mí me ayuda, me quita la flojera. Anali, compañeros, por autonomía del grupo les pedimos renombrarse por cuidado del grupo. Gracias. Ya también yo lo comenté. Samsung, yo es mi defecto de carácter la pereza. Laura, super ayuda. Samsung, todo tema ayuda y sirve. Gracias. De Felicia, ¿podrías por favor enunciarlos todos los defectos? Felicia. Mara dice, este es mi gran defecto, procrastinación, dice Mara. He intentado ver el por qué esta conducta en mí y no es otra cosa más que falta de fe en mi poder superior, dejar el miedo y tomar acción. Muchas gracias, Mara, por compartirlo. Me encanta que ya puedes ver esto por lo que es y por lo que te leo, ya tienes también aquí la solución. Envidia, dice, insatisfacción de lo que se tiene, falta de reconocimiento y agradecimiento por lo que se tiene. De la envidia fue como el que causó más sensación, ¿verdad? Dice otra vez aquí Samsung, la envidia es envidia y solamente. Toda envidia es mala, pues es una emoción negativa. Dice Felicia, sí, bueno, la lista principal de 7 defectos de carácter son, en primer lugar, el orgullo, y luego ira, lujuria, envidia, pereza, gula y avaricia. De tanto que los he dicho, ya me los aprendí. Dice Cruz, dice Mague, Cruz de la sobriedad a mí me ayuda para trabajar con estos defectos de carácter directamente a la pereza. Gracias, Mague. Felicia, sí, todos los defectos, enunciarlos, por favor. Mague, ¿podrías dar un tema relacionado con la Cruz de la sobriedad, por favor? Claro que sí, lo voy a anotar para tenerlo ahí considerado. Cruz, y yo ya sé qué quiere decir esto de cruz. Es un tema que yo escuché alguna vez en grupo de AA y es muy buen tema. Está en un librito que se llama Las hojas sueltas. Polet, yo súper iracunda. ¿Sí, Polet? Pues tablas. Edgar, y el otro gigante es el deber. Ah, ¿ya ven que sí son 4? ¿Y qué color es? ¿No te acuerdas? Porque les ponen un color. De lo que yo, bueno, ya nos estamos encaminando al cierre del tema. Vamos a ver todavía un par de laminitas y la conclusión. Dice, por supuesto, esto solo es una manera de clasificar tus conductas insanas, aquellos comportamientos que te han generado problemas en tu vida, en tu entorno, tanto familiar, laboral, personal, social y hasta en lo familiar. ¿Lo ven? Esos defectos de carácter son el comején. ¿Se acuerdan lo que es el comején? Es esa termita que devora cualquier vida espiritual que intentamos edificar. Por eso el trabajo en la recuperación es arduo, o debería ser, ¿no? Constante, metódico, comprometido, entregado, serio.
Quien esté sobre esa base, sin duda, verá resultados. ¿Sí? Ya sabemos que los resultados son de Dios. El que libera es Dios. Pero yo necesito querer, ¿no? Estar dispuesto, abrir la mano para que tome la piedra, ¿no? Esta metáfora que veíamos de soltar la piedra. Si yo no estoy dispuesto y tengo el puño cerrado, la piedra está ahí, pero nadie la va a poder ver o quitar. Abrir la mano es ese acto de buena voluntad y de disposición, de entregar aquello que yo tengo, porque la tragedia de todo adicto es esa precisamente, que yo me hice adicto a todo esto. Ahora necesito desear no tenerlo. Y la manera de llegar a ese deseo es con el mismo sufrimiento que causan estos defectos, porque no me digan que no, se sufre y un chingo. Realmente estos defectos es como traer un collar de castigo. Hasta que un día finalmente caigo de rodillas, literalmente, y le digo a Dios, ya no quiero esto, ya no me sirve. Te lo suplico de todo corazón, quítamelos. Y Él sabrá el cómo y el cuándo. Pero, como he aprendido en el grupo, se vale pedir, pero accionando, haciendo las cosas, la parte que a mí me toca. ¿Sí? Y no solo es cuarto y quinto, es sexto y séptimo pasos, octavo y noveno, y así hasta. Y como una vez, un día preguntó a alguien en un grupo al que me invitaron con un tema, y esa persona preguntaba al final, y luego de trabajar todos los pasos, ¿qué sigue? Pues trabajar los pasos, más trabajo de pasos, seguimiento, mantenimiento. No sé si han oído, hay grupos donde dicen que hay que limar los defectos de carácter. ¿Se han oído esto? Que los defectos de carácter se liman. ¿Será cierto esto? ¿Tendrá sentido? Yo no veo ninguna parte del séptimo paso que me diga que estar dispuesto a limar defectos, o que Dios me va a ayudar a limar esos defectos. Ahí habla de una liberación. Otro dicen pulir los defectos, o sea, sacarles más brillo, cabrón. Más bien yo pienso que lo que se pule son las virtudes, ¿no? Y ahí va, y es parte ya de nuestro cierre, que de hecho, aunque sea parte del cierre, esto es lo que dio origen a este tema. Cuando se dijo, ¿por qué no hablamos de las virtudes? Claro, pero pues hay que hablar de la otra parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa contraparte positiva que cada uno de estos defectos tiene? Aquí las estamos viendo en pantalla. Dice que así se enfrenta cada virtud a cada pecado capital. Entonces, la contraparte de la soberbia es la humildad. Tema del séptimo paso, de todos los pasos, pero no hay otro tan especial como el séptimo, ¿no? ¿Qué acto de humildad tan grande de una persona, ¿sí?, que pide ayuda y que está dispuesto a dejar entrar esa ayuda? Cuando el ego ya ha sido reducido, se puede llegar a este nivel de conciencia y de recuperación. Pedir ayuda y con todas sus palabras. Luego, de la avaricia, ¿cuál sería? La generosidad. Por eso en los grupos existe un principio que se llama la séptima tradición, que aquí le llamamos aporte voluntario, que es cuando la espiritualidad se puede combinar con el dinero. No es porque le estés pagando al grupo, no es porque el grupo necesite de tu dinero, es para que tú trasciendas tu avaricia. Si es que traes ese defecto bien marcadote, ¿no? Y no solo en el grupo, sino en todos lados. Compartir de lo que tengo, trascender el miedo a perder lo que ya tengo. Que de hecho yo el día de hoy ya lo sé, que el que da recibe, ¿no? Quizá no dinero, pero sí bendiciones de algunas otras formas, ¿no? La 3 dice, la virtud de la lujuria pues es la castidad. ¿Ok? Abstinencia. Que no quiere decir que está mal que yo tenga deseos o que no tenga actividad sexual, pero ¿por qué no hacerlo de una forma segura, moderada? Y para
cumplir el propósito, ¿no? Que la naturaleza diseñó para mí. ¿Cuál es el de la ira? La paciencia, ¿no? Cosa que a mí no se me da mucho. Pero tengo claro, ¿sí? Que puedo hacer acopio a veces de una tolerancia que yo hasta digo que no tengo, ¿no? Ando con cero, y ahí ando dando señales de que traigo cero tolerancia, ¿no? Para que ni se me acerquen, cabrón. Pero es algo que yo puedo ensayar, ¿sí? Y si definitivamente no lo tengo, pedirlo, ¿no? Paciencia. La gula, en este caso, la virtud sería la templanza. ¿A qué les suena templanza, compañeros, compañeras? Templanza me suena como así como está el día de hoy, está templado. Ya hasta llovió hace rato, ¿saben? Templanza me suena a templado. ¿Alguien sabe más de esto que lo quiera decir? Y luego envidia, caridad. Esa es la virtud, ¿no? De la envidia, caridad. ¿Ser muy caritativo? ¿O qué? Ni muy, ni tan, dice Laura. ¿Eso es templanza, Laura? Órale, qué chido. Tuvo sentido. Gracias. Y pereza, diligencia. Y no creo que es esa diligencia del viejo ¿no? Donde iban en esas carrozas jaladas por caballos y luego salían los salteadores y asaltaban a los que iban ahí, ¿no? ¿Diligencia es equilibrio o templanza, David? Pues ahí están las virtudes. Estas sí hay que pulirlas, ¿eh? Que pulir defectos, ni que la chintrola, decimos acá en Jalisco. Lo que se pule son las virtudes conforme las vamos teniendo, que de hecho ya las tenemos, y que gran parte del trabajo en grupo es conocer esa faceta de mi persona, donde está lo bueno, lo que vale la pena, lo digno de un ser humano. Y así como hay cuarto y quinto paso, solo para ver la parte horrible de la película, poder despojarse y desembarazarse de tanta porquería que yo traía dentro aún sin saberlo. También hay pasos, y uno en especial para que yo pueda crecer en una visión nueva acerca de mí, no solo como una persona llena de defectos, que sí los tengo, hoy los puedo admitir, sino ese otro aspecto de mí que también son las cualidades, el lado bonito, lo luminoso, sí, las virtudes son como esos, así como el ego es un dragón de 7 cabezas que tiene a sus demonios, que son los defectos, también el espíritu tiene sus legiones de ángeles, así lo dijimos en el tema del ego, ¿no? Que son estas virtudes. Ya depende de mí si las pulo o no ya depende de mí qué pulo, si defectos o virtudes. Ojalá y que hoy puedan ser los defectos, perdón, las virtudes. Ya ven, yo también me cuatrapeo. Y pues ese es el mensaje de nuestro tema de hoy. Al final, pues sí se aprende, sí sudan las manos de estar concientizando, pero el mensaje al final es de vida y esperanza. Y es con lo que yo me quedo. Una laminita más antes de cerrar y finalizar, porque ya sí nos pasamos un poquito de la hora y media, pero creo que ha sido necesario por la naturaleza del tema. Y esta es la diapositiva que puse en el Facebook. ¿Se acuerdan que les comentaba hace rato de la enfermedad del alma? Dice, todos estos defectos generan miedo. Una enfermedad del alma por sí misma. ¿Qué es enfermedad del alma? Pues de una forma así muy resumida, en realidad dice aquí que algunos síntomas son miedo excesivo, frustración constante, culpabilidad y depresión. ¿Me quiero sanar del alma? ¿Ya estoy en grupo? ¿Ya tengo cierto tiempo en recuperación? Ahí está el programa. Ya depende de mí. Y con esto concluimos. Gracias, muchas gracias por su asistencia, por su participación en el chat, siempre intensa y participativa. Gracias de verdad. Por aquí nos seguimos viendo, nos vemos mañana en la Junta de Catarsis a las 10 de la mañana. Y el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana
Vamos a ver el mapeo del 10º paso, ya vamos a los pasos de mantenimiento, ojalá y puedan asistir, esos talleres también están sensacionales, como dice Vero. Y el próximo sábado ya tenemos nuestro tema que se definió el día de hoy, 3 gigantes del alma. Seguiremos hablando algo de defectos, principalmente de uno que es la ira, pero los demás también. Es un tema socorrido en los grupos, de 3 gigantes del alma, y ojalá sea de su interés. Y por aquí nos vemos. Leo esto último que entró y con esto nos despedimos. Dice Rosa. ¿Qué es Rosa, Rose? Samsung, Antonio, muchas gracias, Antonio. Es paisano de Jalisco. Qué gusto, Antonio. Ojalá te hayas unido a nuestro chat de WhatsApp. Y si es tu primera vez, pues bienvenido. Bienvenido al grupo Taller 12 Pasos. Si hay alguien más que ha sido su primera vez con nosotros, pues esto es como nosotros compartimos los temas. Si esto tuvo un sentido para ustedes, los invitamos a que sigan viniendo, a que se unan a nuestras redes y nos sigamos encontrando muchas más veces y compartiendo temas como estos. Gracias de verdad. Edgar, gracias. Laura, ni muy, ni tan. Sí. Avi, equilibrio. Laura, Dios te bendiga, Carlos. Gracias. También a ti y a todas y a todos ustedes. Gracias por el servicio, Carlón, dice Blanca. Carlón, no sé si se te fue la N o lo dices de cariño. Gracias de cualquier forma. Dice Martita. Dice gracias, Carlos. Como siempre, muy bueno, muy interesante y de mucho provecho, ¿verdad que sí? Cecilia, me gusta la paciencia, siento que es el camino para llegar a los otros. Sí, de acuerdo. Marcelo, gracias por la junta, ¿no? A ti, Marcelo, por asistir y que no sea la única vez que nos encontramos por aquí. Rose, creo el otro color. El rosa, el del deber. No, rosa creo que es el del amor. El gigante del alma, el gigante del amor es el rosa. Martita, también soy de Jalisco, sí. Acá donde se dan los machos. Martita, también yo de Jalisco, dice Cecilia. Gracias por el servicio. Muchas gracias, Carlos, dice Mara. Gracias a ti, Mara. Un gusto verte y saludarte nuevamente aquí con nosotros. Elizabeth, ¿puedo reenviar del grupo de 12 pasos? Gracias. ¿Te refieres a los chats de WhatsApp y de Facebook? ¿Lo puedes volver a poner, Anita, por favor? Para quien no alcanzó a darle clic ahorita antes de cerrar la ya cuenta. Ya lo acabo de subir, Carlos. Gracias. Gracias. Rose, gracias por el servicio. Mara, felices 24 horas para todos. Blanca, jajaja. Se me fue la N, sí, no te preocupes. Me suele pasar. No hay ningún problema. De hecho, me gustó, Carlón. ¿Saben cómo me decían en la actividad alcohólica? Carlitros. Por los litros que me echaba todos los días, ¿no? Bueno, ahora ya no hay apodos. Y mi nombre así como está, así me gusta. Silvia Arellano dice, gracias, Carlos, buen día a todos. Gracias a ti, Silvia Arellano. Rose, ok, gracias. Laura, gracias por su servicio, Carlos, Avi y Polet. Hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues les recuerdo el aporte voluntario, que pues sí, no es una cuota, pero quienes gusten colaborar y entre todos solventamos el pago del Zoom para seguir teniendo más juntas sin límites de nada, poder seguir pagando el plan que contratamos y también aportar al grupo, pues es una forma de sentir la integración al grupo y ojalá y nos puedan apoyar porque sí se necesita y quienes ya lo han hecho, muchísimas gracias. Dios se los va a regresar en bendiciones, seguro estoy de eso. Aquí hay 2 formas de depositar. Una es un OXXO directamente, bien sencillo, con el número de arriba, que son 16 dígitos. Y si es por banco virtual o presencial, con la transferencia bancaria, 18 dígitos, en la parte de abajo, en un momento más. Lo ponemos en el chat, esta laminita, ya sea nos apoya OLED o su servidor, ponemos esto. Anita, gracias por tu servicio, ¿no? Pues a ti también, Anita, muchas gracias. Que de hecho esto lo dice Verónica. Verónica, gracias por leer y Carlos y a todos por sus experiencias y comentarios. Anita, gracias al Poder Superior por permitirme servirle y gracias, Avi. Anita, pues si quieres decir algo de cierre y con esto nos vamos.
¿dirías algo del tema o no sé, de algo? No, pues estuvo muy bueno el tema, Carlos, totalmente identificada y pues a trabajar. Aquí estamos para eso, así que, y gracias por la posibilidad de servirle al Poder Superior y al grupo. Que tengan buena tarde. Bonita tarde para ti también y para todos ustedes. Sí, dice acá, ya por último, Laura, así es, necesito practicar la séptima tradición. ¿Me acompañan con la oración de la serenidad? Que ya está en Gracias por los pantalla. servicios. Sí, muy amable. Gracias, gracias a ti, Lalis. Muchas gracias. Pues cerramos con esto, la oración que a su letra nos dice: Dios, concédeme serenidad. Concédeme serenidad Serenidad para para cambiar, para cambiar las puedes día para vida para la la diferencia. tu voluntad y no la mía. Así La mía. Todos a todos. Sigamos